Bendiciones nuevamente, amadas. Continuamos con esta serie de temas tan importantes para nuestra vida espiritual, pero también para nuestra vida misma, ¿verdad? Porque es importante que nosotras como mujeres siempre estemos atentas de crecer no solamente en nuestra carne, sino también en nuestro espíritu. Uno de los temas más importantes y que hoy en día debemos de cumplir porque nos cuesta mucho, aunque nosotros estemos dando pasos firmes, nos cuesta aún lidiar con esto en nuestra casa, en nuestros ministerios, incluso como líderes, como partes de equipo. Es una palabra que choca y molesta, pero sin eso no podemos avanzar, no podemos hacer absolutamente nada. Y este estudio bíblico creo que va a ser el que más nos va a confrontar a nuestra vida, pero es necesario hacerlo y gracias a ustedes que han sugerido este tema de bendición, porque eso quiere decir que queremos agradar continuamente a nuestro Padre Celestial para darle honra y gloria a su nombre y a todo lo que Él hace por amor a nosotras. El día de hoy estaremos hablando sobre la sujeción y obediencia. Vamos a tratar quizás de dividirlo en dos partes porque hay mucho de qué hablar y mucho de qué desarrollar en esta clase de temas. Es tan importante, amadas. Y quiero empezar diciendo que Jesús nos ha dado un ejemplo extraordinario, sobre todo para entregarle en las manos del Señor todo aquello que hagamos en su nombre. Es por eso que hoy nos vamos a unir en una sola voz con nuestra oración para bendecir este estudio, bendecir este tema maravilloso y de esta manera poder confrontar nuestra vida y nuestro corazón. Unámonos. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por este momento que hemos buscado para poder hablar de tu palabra, para seguir llevando esta palabra de bendición a todas las mujeres del reino que construyen y son parte de este ministerio, pero también a todas las naciones, Padre, porque nuestro deseo es que sigamos creciendo como hijas de Dios, que sigamos creciendo en número y en naciones, Señor, para poder compartir esta palabra por medio de esta manera que son redes sociales. Pero sé, Señor, que tú vas a hacer las cosas maravillosas, que vas a hacer las cosas para exaltar tu nombre en cada vida de nosotras y de nuestras familias. Amén. Muy bien, amadas, ya le hemos entregado al Señor este estudio. Ahora solamente te pido que puedas abrir tu mente, abrir tu corazón para estos breves minutos que vamos a estudiar estas palabras tan claves. Y quiero iniciar diciéndote que Jesús tiene dos títulos, tiene dos nombres. A Él le podemos llamar Salvador y Señor. Salvador, que implica los siguientes beneficios: ver el reino, esto lo podemos leer en Juan 3:3, entrar por la puerta, como dice en Juan 17, la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Señor, que implica los siguientes beneficios: entrar al reino, lo podemos leer en Juan 3:5, caminar por el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Podemos leer Juan 14:6. El discipulado, ¿verdad? La vida en bendición integral, la plenitud de la vida en Cristo. Dios no solo quiere que tengamos vida eterna, Dios quiere que tengamos plenitud de vida. El principio de la vida plena, vamos a estudiarlo y lo vamos a mencionar brevemente para que se nos quede un poquito más y podamos saber más de la palabra de Dios. Desde el Edén, Dios estableció la sujeción y la obediencia como un principio de vida plena y bendición. En Génesis 2,
15 al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este mandamiento implicaba que si Adán y posteriormente Eva y toda su descendencia se sujetaban a Dios y cumplían ese único mandamiento, ellos iban a vivir en la plenitud de sus bendiciones, todo el tiempo, en todo momento, lo que implicaba que su sujeción y consiguiente obediencia implicaba mantenerse en el lugar de su bendición. Esta misma situación, amadas, en esta misma posición y mandamiento es dado al ser humano posteriormente a la caída a través de Moisés. Leamos Deuteronomio 28 del 1 al 14. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te dará. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieras en sus caminos, y verás los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Él te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, y no estarás debajo, sin obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios, y que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amadas, y Jesús lo ratifica en el sermón del monte. Vamos entendiendo cómo el Señor nos pide esta sujeción y esta obediencia en su palabra para nuestra vida. Veamos en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reconocimiento del señorío de Cristo también lo podemos ver en Romanos 10:8 al 12. Necesariamente implica la convicción de la obediencia a Él, a su palabra, a su dirección por medio del Espíritu Santo, pero no una obediencia selectiva o derivada de nuestra fuerza de voluntad, que equivale a trapo de inmundicia. Eso lo podemos leer también en Isaías 64:6. No una obediencia que surja de la conveniencia
o obligada, sino una obediencia que surja del corazón, de la transformación del corazón operada por el Espíritu Santo y la palabra en nosotras. El Señor nos da muchos mensajes en su palabra y debemos de estudiarla, leerla y de esa manera también comprenderla. Podemos mencionar 2 de Corintios 5:17, Primera de Pedro 1:13 al 16, Romanos 12:2, Efesios 4:22 al 24. Y eso es sujeción. También puedes leer Mateo 7:21 al 23. Esto no lo vamos a leer, lo vamos a dejar de tarea para todas ustedes, para que lo puedan buscar en sus casas y comprender también esta palabra. Por ello, la diferencia que la palabra hace entre la sujeción, que es la actitud del corazón, y la obediencia, que es la conducta externa derivada de estas actitudes. Ahora bien, ¿de dónde surge la sumisión? De la fe, del convencimiento, de la certeza de que Dios es quien dice ser, que Él tiene el control de todo lo que sucede en nuestra vida, que nada sucede por casualidad, que todo tiene un propósito, que es el Señor y es el amor de nuestro Padre que todo lo permite en nuestras vidas. Es bueno por amor, aunque momentáneamente sea doloroso. Esto también lo podemos ver en Santiago 2:1 al 4 y Primera de Pedro 1:5 al 8, que sus propósitos para nosotros son buenos de bien. Por lo tanto, que todo lo que sucede en nuestra vida, lo entendamos o no, lo veamos o no, es temporal, tiene fecha de caducidad, amadas. Es para nuestro bien. Romanos 8:28 al 29 nos habla de esa palabra. Es para que alcancemos madurez y plenitud en Cristo, no solo en esta vida, sino también en la venidera, en la de futuro, y que el Señor nos dará victoria y nos llevará aún mayor a niveles de bendición. Ahora bien, la sujeción a Dios es entonces un lugar, amadas, de bendición, de protección, de madurez y plenitud, de victoria, pero sobre todo de honra. Todo ello implica que hay un lugar espiritual diseñado por Dios para nosotros, aquí en la tierra, que cada uno necesita encontrar y trabajar para alcanzar un mayor nivel de bendición y plenitud. Ese lugar espiritual, amadas, podemos llamarle sumisión, que significa colocarnos bajo la autoridad delegada de Dios en cada lugar, someternos a ella. Y eso es para todas las personas, desde el que está en un nivel más alto de nombre o de jerarquía, hasta el que tenga la menor jerarquía, siempre y cuando en todo lugar y en donde estemos, para alcanzar bendición necesitamos localizar la autoridad delegada que Dios ha colocado en ese lugar y someternos a ella. Vuelvo y repito y pongo mucho de ejemplo los grupos de WhatsApp. Hay una cabeza, hay un cuerpo y todas somos uno solo. Si no aplicamos obediencia en esos pequeños detalles o en nuestras casas, en nuestros trabajos, a nuestros líderes, a nuestras autoridades, si no podemos dar esos pasos de obediencia en pequeñas cosas, ¿cómo nos hace saber que vamos a ser obedientes en lo que el Señor pone en prueba en nuestro corazón? En Romanos 13:1-2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten, y los que resisten
acarrean condenación para sí mismos. Es una palabra bastante fuerte y muy directa que debemos de estudiarla y sobre todo debemos de comprenderla. En Eclesiastés 5:8 menciona: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. En Salmos 133, 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, ¿verdad? Que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso también lo dice en este Salmo 133, 1 al 3. Pero también en Efesios 5, 21 dice que nos debemos de someter unos a otros en el temor de Dios. Amadas, la sujeción y obediencia. Sujeción es la actitud del corazón que implica no la obediencia ciega, pero sí el reconocimiento de la autoridad de que Dios, Él ha establecido, Dios que Él ha delegado sobre una persona, y de su bondad perfecta y soberanía. La sujeción es reconocimiento y honra de la autoridad que Dios ha depositado sobre una persona como autoridad delegada. Parte del reconocimiento de que el plan de Dios para nosotras es perfecto, es para bien. En Jeremías 29:11 podemos leer más de esto. Aun cuando la persona en autoridad no nos guste, no estemos de acuerdo con ella o no nos parezca, en Romanos 8, 28 al 29 es muy puntual. Es nuestra actitud hacia la autoridad de Dios en esa persona. Obediencia es una conducta que surge como respuesta a ese reconocimiento. No es una obediencia ciega, sino que está limitada por aquello que es justo de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Podemos hablar un poco más o comprenderlo en Hechos 5:29. Ahora bien, la obediencia sin sujeción no es obediencia sino conveniencia. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Miremos qué es lo que sucede. Todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres lo llaman rabí, rabí. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis la de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, y de toda inmundicia. Así también vosotros, fuera la verdad, os mostraréis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
También podemos leer Mateo 23, 1 al 7. La palabra es fuerte y confronta también nuestra vida y nos llama a ser obedientes, porque vean cómo el Señor llamó a este grupo de hijos de Dios en su momento, ¿verdad? Les dijo hipócritas. En cada ámbito de la vida funciona también este principio que vamos a leer en Romanos 13, 1, 2, en la intimidad de tu casa, porque si no nos lleva mucho tiempo para poder hablar sobre estos temas de la palabra. En el matrimonio, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, y así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto lo puedes leer en Efesios 5, 22 al 25. Ahora hablemos sobre la familia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestaciones del Señor. En Efesios 6, 1, 4 puedes leerlo y confirmar esta palabra que se te ha dado. Ahora nos vamos a reflejar en las empresas y organizaciones. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amémonos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Esto lo puedes leer en Efesios 6, del 5 al 9. Ahora veamos las naciones. Sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Te pregunto, ¿quieres pues no temer a las autoridades? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Lo podemos leer en Romanos 13, 1 al 4. Ahora bien, vamos a dirigirnos a la iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esto lo vamos a leer en Hebreos 13, 17. Amadas, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, porque eso es lo que nos dice en Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Leámoslo. Exhorto ante todo y a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsadamente en toda piedad y honestidad,
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En conclusión, en esta primera parte, quiero dejarte bien puesto y muy puntual que la sujeción es un lugar, y ya lo vimos y lo vamos a leer nuevamente en Salmo 91. En esto se divide en tres partes: bendición, un lugar de protección y un lugar de honra. ¿Te das cuenta? Hay mucho que aprender, hay mucho que comprender, pero solamente estudiándolo, solamente comprendiendo y viéndolo de esta manera tan especial, podemos ir comprendiendo sin duda alguna lo que el Señor nos quiere hablar en nuestra vida. Vamos a preparar la segunda parte de la sujeción y obediencia. Hasta pronto.